¿Qué hay de cierto en los videos que hablan sobre Illuminatis, aliens o el nuevo orden mundial? ¿Crees que existen seres o personas con conocimientos avanzados controlando el mundo en las sombras? ¿Que existen seres con cráneos alargados, descendientes de una especie perdida, y siguen ocultos entre nosotros, influyendo en la política, la religión y la economía? Hay quienes tienen la seguridad de que esto es real, y hay quienes, dejándose llevar por la curiosidad, dedican toda su vida a investigar sobre esto, como es el caso de Gregg Braden. Durante más de 25 años ha viajado a pueblos de alta montaña, ha visitado remotos monasterios y antiguos templos, y ha estudiado textos olvidados para descubrir sus secretos. Es autor de varios bestsellers que hablan sobre los poderes olvidados de nuestra humanidad, y tuvo el privilegio de tener información confidencial de la comunidad científica. Hoy, en esta ocasión, hablaremos sobre una investigación que llevó a cabo sobre Atlantis, la ciudad perdida, y otros aspectos como las pirámides y los míticos seres de cráneo alargado dibujado en sus paredes. Hoy no hablaremos de abundancia, riqueza o metas. Hablaremos de nuestra historia y de lo que tú, yo y la humanidad proyectamos. Así que si quieres expandir tu conocimiento y pensar en cosas más allá de lo banal, quédate hasta el final y comparte este video con 5 amigos. Comencemos. En 2014, el Dr. Neil Ross y un equipo de científicos del Centro de Glaciología de la Universidad de Bristol publicaron su descubrimiento de un valle del tamaño del Gran Cañón en la Antártida Occidental. A pesar de estar cubierto por varios kilómetros de hielo, la depresión era tan vasta que podía verse desde el espacio. Algunos teóricos concluyeron rápidamente que antes de la gran edad de hielo, la Antártida, al igual que los otros 6 continentes, probablemente fue el hogar de civilizaciones antiguas. El Dr. Rose resumió el impacto de su investigación diciendo que solo demostraba cuánto nos falta aún por descubrir sobre nuestro planeta. Pero, ¿es posible que haya ruinas incluso más antiguas que Göbekli Tepe, ocultas bajo los glaciares? Una de las consecuencias del calentamiento global es el derretimiento acelerado del hielo en los polos, incluida la Antártida. A medida que la capa de hielo disminuye, la tecnología de radar de penetración terrestre nos permite ver lo que hay debajo. Las imágenes satelitales recién han revelado lo que parece ser sitios arqueológicos de gran escala bajo el hielo. No son pequeñas aldeas ni refugios primitivos. Estas estructuras sugieren civilizaciones avanzadas. Para los historiadores, esto representa un problema, ya que la capa de hielo más reciente de la Antártida se formó hace aproximadamente 20.000 años. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Quién estaba allí hace 20.000 años para construir estructuras arqueológicas complejas en la Antártida? Y aún más, ¿qué papel juegan estos hallazgos en las antiguas mitologías sobre civilizaciones perdidas? Lo que hoy conocemos como las 6 cunas de la civilización, pronto podría expandirse a 7, o quizás más. De vez en cuando surgen informes sobre estructuras emergiendo del hielo en la Antártida. Recientemente, uno de estos reportes llamó mi atención. Se describía un área elevada con una formación similar a una fortaleza, algo que no encajaba con los relatos anteriores. Este tipo de hallazgos avivan la esperanza de que estas antiguas ciudades realmente existieron. La única pregunta es, ¿podremos convencer a los arqueólogos de invertir recursos en una expedición para explorar estos sitios en la Antártida? Es posible que a medida de que el deshielo continúe, las estructuras ocultas durante decenas de miles de años finalmente salgan a la luz. Si esto ocurre, podríamos estar ante vestigios de descendientes híbridos de civilizaciones antiguas. Pero,
¿Quiénes podrían ser estos descendientes? Investigadores como Bill Carson han desarrollado nuevas teorías sobre la Antártida y su historia oculta. Según ellos, la Antártida alguna vez fue un paraíso tropical y el centro de una civilización preadámica, hasta que fue desplazada a su posición actual en el Polo Sur. Algunos teorizan que una guerra antigua o una liberación de energía solar pudo haber causado este cambio. Como resultado, el diluvio Atlante se convirtió en la glaciación Atlante. Si existen estructuras de una civilización preadámica bajo el hielo, ¿quiénes fueron los seres que las construyeron? ¿No lograron sobrevivir al cataclismo? ¿O sí? En 1929 se descubrió en el Palacio de Topkapi de Estambul un mapa que mostraba la Antártida antes de ser cubierta por hielo. Los arqueólogos lograron fechar la creación del mapa, atribuyéndose al almirante y cartógrafo turco Piri Reis, quien lo dibujó en 1513. Esto ocurrió cientos de años antes del descubrimiento oficial del continente por el hombre moderno. El mapa de Reis ha desconcertado tanto a académicos convencionales como a investigadores alternativos. ¿De dónde obtuvo esta información? Si la masa terrestre representada es realmente la Antártida, es posible que nuestras verdaderas raíces provengan de una civilización marítima prehistórica. Mientras los científicos convencionales se resisten a aceptar estos hallazgos, hasta ahora no se ha presentado otra explicación para los misterios que plantea este mapa. Sin embargo, a medida que el calentamiento global expone nuevas áreas bajo los glaciares, pronto podríamos obtener pruebas más contundentes. Las fuentes oficiales están a punto de confirmar que se han encontrado estructuras en la Antártida que demuestran la existencia de ruinas construidas inteligentemente. Si esto se hace público, sería un hallazgo que cambiaría la historia del mundo. La leyenda de la Atlántida tiene una sorprendente cantidad de datos verificables, y si se da la revelación que muchos esperan, la humanidad tendrá que reescribir todo lo que se sabe sobre su pasado. Billy Carson ha revelado las razones por las cuales políticos y astronautas como Buzz Aldrin han visitado recientemente la región. Según sus fuentes, la conspiración global para encubrir lo que está emergiendo bajo el hielo ha llegado a un punto crítico. Es importante entender que existe una diferencia significativa entre la manera en que el mundo académico aborda las civilizaciones antiguas y cómo lo hace el gobierno secreto y el complejo militar industrial. Estos últimos han estado revisando cada mitología antigua y formulando preguntas que exigen respuestas científicas. Han comenzado a descubrir que, sin importar la mitología que se analice, si se investiga lo suficiente, se encuentra algo que sugiere que no se trata de un simple mito, sino de relatos sobre seres que, en algún momento, establecieron contacto con la humanidad a gran escala. Ellos saben con certeza que las civilizaciones extraterrestres han visitado la Tierra desde tiempos primordiales. Pronto tendremos que lidiar con la idea de que estos extraterrestres no solo visitaron nuestro planeta, sino que emigraron aquí. Esto explicaría por qué no encontramos rastros de cerámica u otras evidencias arqueológicas de una civilización tecnológica en desarrollo. Simplemente ya eran una civilización avanzada cuando llegaron. Solo hicieron lo que ya sabían hacer, como levantar enormes bloques de tierra y ensamblarlos con precisión, construyendo magníficas pirámides en todo el planeta. Si esto es cierto, ¿hasta dónde llegó esta civilización? Billy Carson tiene una teoría interesante al respecto. Atlantis no era solo una ciudad, sino una civilización global. Su capital principal estaba en la Antártida y ahora se encuentra bajo kilómetros de hielo. Sus embajadas, por llamarlas así, estaban repartidas por todo el mundo, pero también fueron destruidas. Algunos restos de estas estructuras ahora yacen en el fondo del océano. Desde entonces, más geólogos
han presentado pruebas que muestran que la composición de los isótopos magnéticos en rocas tomadas de la costa de la Antártida es indistinguible de las muestras de roca encontradas en una falla que atraviesa los grandes lagos de Michigan. Se informa que ambas muestras de roca tienen exactamente la misma edad e idénticas propiedades químicas. Si la Antártida estuvo conectada alguna vez a las Américas, es posible que la misma especie preadámica haya habitado ambas regiones hace más de 55.000 años. He estado estudiando a estas personas durante 8 años a 10 años. Parece que solo la nobleza de la cultura Paracas, en la costa de Perú, tenía cráneos alargados. La preservación en esa zona es casi perfecta, por lo que tenemos ejemplos de cráneos con cabello, y el cabello es siempre rojo. Es un rojo genético, no el resultado del blanqueamiento ni de la exposición al sol. El cabello rojo se origina en el Medio Oriente, en regiones como Irak, Irán y Afganistán. Si tenían cabello rojo, es probable que también tuvieran piel clara y posiblemente ojos verdes o azules. Ninguna de esas características es típica de los pueblos nativos americanos. Esto podría indicar que esos ancestros navegaron desde el Medio Oriente hasta la costa de Perú. En 1928, en un desierto de la península de Paracas, en la costa sur de Perú, el arqueólogo Julio Tello desenterró un cementerio lleno de restos de cadáveres con los cráneos más alargados encontrados en el mundo. Algunos fueron datados con más de 3.000 años de antigüedad. Este hallazgo conmocionó a la comunidad científica, ya que desafió lo que se había registrado en la historia peruana y de la humanidad. El descubrimiento de Tello se ha conocido desde entonces como los cráneos de Paracas. Aún más sorprendente es que desde 1928 se han encontrado otros cráneos alargados. Los más antiguos han sido descubiertos en Irak, en una cueva específica, y los análisis iniciales de ADN indican que estas personas tenían grupos que provienen del norte de Europa o del Medio Oriente. Para determinar exactamente qué son, se necesita un examen científico riguroso. Logramos realizar pruebas de ADN en un bebé que murió a los 18 meses y tenía cabello rubio fresa, lo cual no es típico de los nativos americanos. El análisis indicó que tenía segmentos de ADN que no coinciden con nada conocido como humano. También sabemos que todos los ancestros de los nativos americanos se cree que cruzaron el puente terrestre de Bering desde Asia Oriental. Por lo tanto, nadie del Medio Oriente o de Europa habría caminado por toda Asia para cruzar a Norteamérica. Estos antiguos pueblos tenían habilidades de navegación, sabían construir embarcaciones y navegar miles de años antes que los vikingos o Colón. Es muy probable que hayan migrado por mar a través del Océano Índico y luego cruzado el Pacífico. Los escépticos han rechazado durante mucho tiempo la validez de los restos encontrados con cráneos alargados como prueba científica de los preadamitas. Alegan que estos cráneos son artificiales, un argumento complicado aún más por el hecho de que ha habido tribus que practicaban la deformación craneal en bebés. Cuando se descubren cráneos alargados, muchos científicos tradicionales pueden descartarlo diciendo que es resultado de la deformación craneal. Creen que los humanos ataban sus cráneos para hacerlos parecer más grandes, pero eso no tiene sentido, a menos que realmente hubiera algún tipo de dioses con esas cabezas y la gente estuviera tratando de imitarlas. La deformación craneal consiste en atar la cabeza de un niño recién nacido con cuero o madera en la parte frontal y trasera, envuelta con algún tipo de textil. A los 3 años, el cráneo del niño está completamente formado y mantiene esa forma durante toda su vida. Se hacía para diferenciar físicamente a la nobleza de la clase común. Pero se puede distinguir entre la deformación craneal artificial y lo que estamos viendo en estos cráneos. En los casos artificiales, se nota un aplanamiento evidente en la parte frontal y trasera del cráneo. He estudiado este tema durante aproximadamente 8 años
y aunque los cráneos alargados se han encontrado en los 6 continentes habitados, la mayoría son ejemplos de deformación craneal. Sin embargo, en el caso de los paracas, tenemos los cráneos más alargados jamás encontrados en el planeta, lo que hace que su cultura sea particularmente interesante. Incluso, hemos encontrado esqueletos de bebés con cráneos alargados. Recientemente vi uno de aproximadamente 3 meses de edad, cuyo cráneo era el doble del tamaño normal. Por lo tanto, no es solo que la forma sea diferente, sino que el volumen también lo es. Muchos expertos médicos han analizado estos cráneos y han dicho que se puede cambiar la forma del cráneo de un bebé porque es muy blando al principio, pero no se puede aumentar su volumen. Eso, por sí solo, nos dice que estamos viendo una variación genética. Billy Carson explora quiénes eran estas familias reales y de dónde provenían. Cuando examinamos estos registros preadámicos y los antiguos textos, encajan perfectamente con las ruinas arqueológicas que encontramos en todo el mundo. Pero lo que se vuelve aún más interesante es cuando empezamos a considerar el mundo posterior a la catástrofe de la Atlántida. Después de 12.500 años, 2 grupos preadamitas lograron sobrevivir, uno en Europa y otro en Asia. El grupo asiático dio origen a la línea faraónica egipcia, mientras que el grupo europeo estableció el sacerdocio mesoamericano. Estos 2 grupos aparentemente no tuvieron contacto entre sí hasta la llegada de los conquistadores, alrededor de los años 1500 o 1600. Según lo que revelan los textos antiguos, estos 2 grupos representan lo que hoy se conoce como los Illuminati o el Nuevo Orden Mundial, siendo la base del sistema de derecho divino de los reyes y la sangre real. Parece que estos seres con cráneos alargados se sintieron atraídos por lugares de poder donde pudieran imponer su control. Después de la llegada de Colón, finalmente lograron comunicarse de nuevo. Su objetivo era controlar la religión y las finanzas. Algunas fuentes sugieren que estos seres siguen vivos hoy en día y ocultan sus cráneos alargados en público con tocados o mitras, como las que se ven en el Vaticano. Se han encontrado entierros reales de tiempos más recientes en Francia, en los que la realeza, junto con sus joyas y riquezas, fueron sepultados con cráneos alargados. Además, hay registros de una familia noble en Italia, la familia Diest, cuyos miembros, como el príncipe Lionello Diest y su princesa, aparecen en todas sus representaciones con cráneos notablemente alargados. Este linaje, que data del siglo XIV en Italia, se ha extendido por toda Europa, incluyendo Alemania, Francia, Bélgica y Gran Bretaña. Se desconoce cuántas personas con cráneos alargados existen en la actualidad, pero algunas estimaciones hablan de alrededor de 15.000 individuos. Incluso hay informes de testigos que han visto a estas personas en Londres, en el distrito financiero de Nueva York y en el Vaticano. Es posible que estas antiguas élites con cráneos alargados sigan controlando nuestras instituciones políticas y religiosas. Y si es así, ¿podría esto ser un intento de proteger algún gran secreto? Quizás algo de valor inimaginable oculto bajo el hielo de la Antártida. Tom DeLonge y un grupo de militares, incluido el director de Skunk Works de Lockheed, estaban investigando la posibilidad de que los Anunnaki y los dioses griegos fueran en realidad extraterrestres. Otro grupo, supuestamente en contacto con astronautas, afirmaba haber encontrado evidencia de ovnis. Se decía que el Vaticano, bajo el liderazgo del Papa Francisco, estaba preparado para colaborar con el grupo que revelara la verdad sobre la existencia de vida extraterrestre. De hecho, el padre Balducci, un clérigo del Vaticano, declaró que la Iglesia tenía información sobre extraterrestres y que en la década de los 90 se tomó la decisión de apoyar públicamente el anuncio de su existencia, argumentando que esto reforzaría la grandeza de Dios. ¿Qué tipo de información sobre antiguas razas de la Tierra y su conexión con la Antártida podría ser revelada próximamente?
Billy Carson describe la Antártida como el lugar donde se estrelló una nave procedente de un planeta cercano hace entre 55.000 y 60.000 años. Según él, un grupo de seres de Marte habría caído allí. No solo tenían cráneos alargados, sino que también eran gigantes, de aproximadamente 4.2 metros de altura y con una fisiología completamente distinta a la humana. Los investigadores afirman que estas criaturas no evolucionaron en la Tierra, sino en un entorno con una presión barométrica y un campo gravitatorio diferentes. ¿Podría este grupo haber comprendido todos los secretos de la ciencia y haber construido pirámides en la Antártida para aprovechar una fuente de energía? Las pirámides han sido descubiertas en todo el mundo, desde África hasta Sudán e Indonesia, lo que sugiere un fenómeno global. En Rusia, se han realizado experimentos con pirámides que muestran efectos sorprendentes. Por ejemplo, si se inyecta a ratones de laboratorio un virus que normalmente mataría al 30% de ellos, en presencia de la energía de las pirámides, solo mueren el 3%. En casos de dosis extremadamente letales, donde la tasa de mortalidad suele ser del 60%, la exposición a la energía de la pirámide reduce la mortalidad a solo un 6%. Además, se ha comprobado que el uso de losas de granito de las pirámides en cárceles ha mejorado el comportamiento de los prisioneros, reduciendo la violencia y aumentando la felicidad sin ninguna otra intervención. ¿Podrían los principios científicos y códigos matemáticos intrínsecos a la forma piramidal haber sido comprendidos por esta antigua civilización? La pirámide representa la conexión entre la unidad divina y el vértice, y la multiplicidad del espacio-tiempo, su base. Muchos monumentos antiguos han sido enterrados a propósito. Podría ser que algunas de estas estructuras era demasiado poderosa o que sus constructores no querían que la humanidad se autodestruyera con su tecnología. Si se profundiza lo suficiente en estos sitios, podrían encontrarse materiales rocosos capaces de generar ciertas frecuencias vibracionales. Si los preadamitas existieron y la Antártida fue su base, donde construyeron poderosas pirámides para influir en el planeta, ¿cómo impactaría su revelación en el mundo actual? Parece que esta civilización habría sido indestructible en los últimos 12.000 años del gran ciclo cósmico. Sin embargo, se dice que se tomó la decisión de permitir un diluvio que hundió la Atlántida, transformándola en la Antártida, y que también sumergió otras estructuras megalíticas, como las pirámides en las Azores, al oeste de Cuba, en la costa de la India y en Japón. Parece que este evento fue diseñado de manera benévola para eliminar a estos grupos negativos, permitiendo que una humanidad menos corrupta heredara la Tierra. ¿Pudo esta civilización preadamita haber creado un mundo diferente utilizando su conocimiento de construcción de pirámides? ¿Fue su influencia positiva o negativa para la humanidad? Si realmente existió esta especie, ¿podría haber tenido un código genético diferente al de los seres humanos? Es posible que esta especie casi se extinguiera en una catástrofe que favoreció la supervivencia del ser humano para guiar la evolución del planeta. A medida que el hielo de la Antártida sigue derritiéndose, más evidencias emergen. Mientras tanto, otro sitio en el lado opuesto del planeta revela cráneos alargados y alineaciones planetarias que desconciertan a los expertos debido a su antigua conexión. Existe una teoría que sugiere que, además de la influencia del Sol y la Luna, y así como el poder de los eclipses, Stonehenge está relacionado con la energía de Saturno. ¿Podrían los cráneos alargados también estar vinculados a Stonehenge? ¿Es posible que este monumento tenga conexiones con ciertos planetas? Y de ser así, ¿con qué propósito?